Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana de adoración. Señor, venimos porque te necesitamos y queremos que nos hables a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tengan ustedes un muy lindo sábado. Realmente qué bendición tenemos el pueblo de Dios, que cada 6 días podemos estar en plena comunión con Dios en un lugar dedicado para adorarlo, porque realmente sobran los méritos para tal actitud de los mortales hacia este Dios superior, creador de todas las cosas. La verdad que es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Es el primer sábado de este año 2015, que ya ha iniciado, ya ha transcurrido un mes y medio, ya empezó a andar, ya se abrió este libro con hojas en blanco, bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué escribiremos allí en este 2015? ¿Cómo ha ido el 2014? Allá cuando predicaba por diciembre, allá en mi iglesia, preguntaba a la iglesia: ¿qué decisiones importantes has tomado para cerrar el año? Porque a veces se toman decisiones buenas, interesantes para la vida personal. Pero hermanos, si no hemos tomado decisiones en favor de nuestra vida espiritual, en favor de nuestra eternidad, estamos en problemas. Tenemos un serio problema. Ojalá que este 2015 nos pueda acompañar, que podamos realmente, no grandes pasos, pero pequeños pasos, pero siempre hacia adelante, dirigiéndonos a Dios, para que podamos vivir vidas mejores y sobre todo para que podamos ir haciendo provisión para nuestra vida eterna. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Es un gusto poder encontrarme, ¿no es cierto?, una linda noticia, si bien sabía más o menos allí, pero me da alegría. Me da alegría ver a Dieguito aquí, que me está acompañando. La verdad que me pone contento, hermano, porque los chicos, los jóvenes, es lo mejor que tenemos. Entonces, primera pregunta que yo le hice allí en el pequeño momentito: ¿estás bien allí? ¿Estás contento? Sí, estoy bien, estoy feliz. Amén, hermanos. Yo siempre resumo de esta manera: si Dios nos da los hijos, nos va a dar la receta cómo poderlo educar. Allí es el mejor lugar, más allá de prejuicios, de que ustedes me argumenten miles de cosas. Es el mejor lugar donde puede estar Diego y cada joven adventista. Así que me pone muy contento que Dieguito está allí, está creciendo. Y ojalá que todos nuestros jóvenes, todos nuestros niños puedan, de sus mayores, puedan tener la responsabilidad de educarlos, ¿no es cierto?, también para el reino de los cielos, no solamente para esta tierra. Hermanos, en esta mañana, ustedes veo que han sufrido también un poco las consecuencias del receso vacacional. Allí en Confluencia pasa lo mismo. Pero qué lindo, ¿no?, cuando han tenido la posibilidad de por allí planificar alguna salida, a veces en familia, un descanso, unas vacaciones merecidas. Y bueno, en eso debe estar el resto de la iglesia, por eso que hay poca gente. Ahora, qué lindo es poder tener, durante todo el año uno va eligiendo destinos, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, todas las actividades, vamos planificando. Qué lindo es eso, y cuando se realiza, con más razón. Ahora, ¿saben qué? En esta mañana vamos a meditar por hoy en 3 destinos que Dios también nos invita para que vayamos, que pasemos, que nuestras vidas pasen por esos 3 destinos. Vamos a analizar simplemente 3 versículos, que quizás pueda ser algo que ustedes lo vean poco profundo, pero vamos a ir viendo con la ayuda de Dios cuánto cambiarían nuestras vidas si nosotros aceptamos la invitación de Dios y llevamos nuestras vidas, nuestros quehaceres, nuestro tiempo, que pasen por esos 3 destinos que hoy también Dios nos invita. Vamos a abrir la Biblia allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer versículo 16. Versículos allí puntuales, muy cortitos, pero tan profundos, por eso que me gustan. Fíjense, dice, versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Qué podemos hablar del gozo? Vamos a compararlo primeramente, antes de comentarlo, con Filipenses. Filipenses también habla acerca allí del gozo. El mismo Pablo, en el capítulo 4, fíjense lo que dice en el versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjense, está hablando acerca del gozo. ¿El gozo qué es? Es un fruto del Espíritu de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Cuando vamos allí a Gálatas capítulo 5, vemos el listado. Primer fruto, ¿cuál es? El amor. El amor todo lo encierra, todo lo sufre, todo lo soporta, y el verdadero amor, cuando es un principio en mi vida, nunca deja de ser, más allá de las circunstancias negativas y dolorosas que me estén rodeando. Ahora, el segundo, fíjense, es el gozo. Es el gozo. El gozo no es una situación de alegría momentánea, pasajera. Quizás yo hoy esté contento de verlos ustedes, contento de estar aquí y de abrir la palabra de Dios, pero a la tarde quizás puedo. Eso no es el fruto del Espíritu de Dios. El gozo no tiene que ver con circunstancias. Es un fruto que Dios pone en el corazón de los seres humanos, y eso le cambia la visión y la actitud frente a la vida, frente a las diferentes situaciones que cada uno tiene que pasar. Y aparentemente, por lo que dice Pablo, es algo que se aprende. Dice, yo he aprendido, estoy enseñado en todo. Entonces, ¿estoy mal? He aprendido a estar bien, mi corazón está en paz, mi relación con Dios está bien, y si yo estoy bien con mis pares también, entonces la consecuencia va a ser estar bien con mis pares aquí en la tierra. Ahora, las cosas van bien, y sigo teniendo fruto de Dios en mi vida. Disfruto del gozo, llevo una vida de gozo. Entonces, en lo bueno y en lo malo. Y fíjense la correlación del relato de Pablo, de las palabras de Pablo. Primero, él dice eso, todo eso he aprendido, he experimentado, he logrado cómo tener el fruto del gozo en mi vida. Luego aparece Filipenses 4:13. Entonces, ahí en esa condición, con esos frutos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí recién, ¿no es cierto?, implica el todo. En Cristo yo puedo todo, porque si estoy mal, estoy con los problemas hasta aquí, estoy mal de ánimo, estoy triste, angustiado, sufriendo, pero en Cristo todo lo voy a poder, algún día todo va a pasar. Entonces, el gozo, hermanos, según Pablo, se va aprendiendo. ¿Saben qué? Las cadenas de hoteles, las grandes cadenas de hoteles, cuando ellos hacen entrevistas para poder emplear gente, dice que allí los que van, los postulantes, ellos se fijan una cosa. Dice que entre los postulantes ellos se fijan la persona que durante la entrevista ríe más de 4 veces, a esa persona la toman. A esa persona la toman. Entonces, fíjense que bueno, la risa entonces me ayuda a encontrar trabajo. La risa me ayuda a conservar un trabajo también. Entonces es algo que también vamos a tener que aprender. Los adultos reímos poco. En forma particular siempre le digo a Dios, en el cielo le voy a decir por qué me dio esta cara tan tosca, ¿no? y poco amable. Pero hermanos, fíjense, hoy la ciencia está descubriendo que hasta terapia puede ser eso. Ustedes han escuchado de hablar de los payamédicos. Bueno, también lo usan. Después dicen que en ciertas enfermedades, cierto tipo de pacientes, dice que los llevan a una plaza, no por la sombra ni los bancos, sino porque en la plaza ¿qué hay? Niños, donde hay niños yo les puedo asegurar que no hay silencio, siempre hay ruido. Los míos no son tan niños, pero el martes tuvimos que despedir a nuestras 2 hijas que ya regresaron a la UAP. Y quedamos en silencio en la casa, ya no hay ruido. Nos queda Santi, pero pobre Santi está haciendo una vida casi de adulto, ¿no es cierto?, entre 2 grandes. Entonces, durante el verano hubo ruido y a toda hora, ¿no?, tarde, en la noche. Pero eso es lo lindo. Entonces dice que llevan a los pacientes a la plaza, donde escuchan ruido, donde ven niños correr, donde hay gritos, donde hay risas, carcajadas, y dice que eso sirve todo como terapia, porque dicho sea de paso, según las investigaciones dice que un niño ríe por día 200 veces, fíjense, 200 veces, contra, en el adulto, 16 veces por día los adultos podemos reír, nada más. Fíjense la ventaja que tienen nuestros niños. Y por eso que a veces pelean entre ellos y bueno, y después vuelven, ¿no? y a veces... Ahora, ¿cuál será la razón que nosotros no estamos viviendo vidas gozosas, vidas con el fruto del Espíritu de Dios, vidas de amargura, vidas que nos tienen aplastados? Muchas de ellas, hermanos, se deben quizás porque somos demasiado quejosos, vivimos quejándonos, vivimos centrando la atención en las cosas negativas, las cosas malas que nos van pasando en la vida.
Entonces, y no es problema mío ni problema de ustedes desde ahora. ¿Saben que el pueblo de Israel ya tenía ese problema? Ustedes recuerdan que cuando ellos fueron librados de Egipto, de la esclavitud, pasaron 2 o 3 días y ya se estaban quejando. Empezaron a transitar el desierto. Para esto nos trajiste. A morirnos de hambre era preferible estar bajo el mando de Faraón. Ya empezó la queja, ya empezó la queja. Bueno, después Dios siguió dando muestras de evidencia de que Él estaba y los conducía, los bendecía. Luego después le abre el Mar Rojo. Sin embargo, después del tiempito nomás, ya estaban adorando otros dioses y siempre quejándose y pareciera. Entonces, así le pasó a Clarita. Clarita era la esposa de Miguel y ella tenía la costumbre de siempre estar fijándose en las cosas ajenas, en la vida de los vecinos, y un día se asoma por la ventana y le dice: mirá Rosa, la vecina era Rosa. Rosa, ¿cómo va a colgar la ropa así? Mira, toda percudida, no sabe lavar, y esto otro. El marido no le decía nada. Al segundo día se asomaba y sigue en la misma, no ha aprendido nada. La ropa manchada, mal lavada, encima la pone ahí que la gente lo vea. Tercer día lo mismo. Al cuarto día se asoma allí por la ventana, parece que Rosita va aprendiendo. Ya la ropa, mira, se ve limpita, está colgada de una forma diferente. El marido haciendo sus cosas allí solamente la miró, le dice: hoy temprano yo lavé los vidrios. Hermanos, a veces vivimos quejándonos, vivimos criticando, vivimos viendo los errores ajenos, cuando nos tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Allí empieza a veces el arreglo en mi vida. ¿Y saben qué? Esto yo lo he hablado a veces con hermanos, ¿no? Y yo particularmente no creo en la crítica constructiva. Crítica es crítica. La crítica empezó también allí en el cielo. Crítica es crítica. Si yo quiero decirle algo a la hermana, lo voy a, en nombre de la sugerencia, de una opinión, quizás yo le hablo. Pero después, si yo voy y la critico, pero hermana, era crítica constructiva. No, mentira. Mentira, porque yo la voy a destruir. Para mí no existe. Entonces, la crítica, hermanos, a veces nace del vacío espiritual que tengo. Entonces yo sí empiezo a buscar para tapar quizás mis cosas, mis vacíos. Bueno, empiezo a criticar y todo lo veo mal. Entonces, por eso yo digo que muchos de los problemas de la vida no gozosa que llevo es porque vivo quejándome. Ahora, Dios es un Dios de equilibrio. Lo digo de paso. No, eso no implica que yo me vaya al extremo, que los extremos son los destinos del diablo. Cualquiera, derecha, izquierda, son extremos, entonces eso me destruye. Que me vaya al extremo de no meterme, por así decirlo, no es la palabra exacta, pero de no tener injerencia quizás en la vida de mi hermano, no, porque la Biblia me habilita a la amonestación. Ahora, en la amonestación bíblicamente también lleva sus requisitos. Primeramente, el primer fruto era el amor, con amor. Si yo amo a mi hermana, yo me puedo acercar amonestándola, exhortándola, pero con amor, en Cristo, no yo queriéndola corregir. Bien, también es interesante lo que se dice sobre la Madre María Teresa de Calcuta. ¿Saben qué? Dicen que ella envejeció, dice que el rostro se le envejeció con las marcas de su sonrisa. A la orilla de la boca, en la nariz, cuando uno sonríe, claro, los músculos por ahí trabajan y se le hacían unas marcas. Dice que ella envejeció, sus arrugas tenían la forma, ¿no es cierto?, de su sonrisa. Y fíjense la actitud que tenía ella. ¿Ella vivía situaciones siempre felices? No. Las situaciones que María Teresa de Calcuta vivía, presenció, no meritaban tener una vida feliz, pero era la actitud que ella tenía frente a esas cosas, y siempre con una sonrisa. Hermanos, por allí ustedes conocen el dicho que dice: si la vida te da un limón, hazte una limonada. Entonces eso nos enseña que por allí, que no es la vida que te da, sino qué haces vos con la vida. Esto, si lo aplicamos a la iglesia, yo en mi iglesia siempre lo repito, depende con qué espíritu yo venga los sábados, hermano. Cuando yo traspaso esa puerta hacia adentro, si yo vengo con un espíritu, a ver qué me da la iglesia. Entonces, a ver cómo mis hermanos me tratan. Entonces, si ustedes no me saludaron bien, el que predicó no me gustó, el que tomó la oración, la escuela sabática tampoco, el que oró tampoco, la parte especial tampoco, a ver qué me dan.
Hermanos, el ejemplo primero lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir, no vino a ser servido. Entonces, mi actitud cuando yo traspaso la puerta es, ¿qué vengo a dar yo a la iglesia? Puedo comenzarlo con un buen saludo, cariñoso, cálido. Entonces, si esa actitud la toma cada uno de ustedes, claro, este ambiente es el paraíso, eso es el plan de Dios. Pero a veces yo vengo a que me sirvan y que me entretengan. A veces soy jovencito y no me dan nada, y acá no hay juego, no hay algo que me mantenga. Entonces eso es pasajero. Tenemos que ir primeramente a lo espiritual. Y eso sí que queda. Marta y María, una tomó la parte que nadie le va a quitar. Las cosas eternas, las cosas espirituales. Entonces, hermano, ¿qué estás haciendo si no es lo que te da la vida, sino lo que haces vos con la vida? ¿Qué estás haciendo hoy con la iglesia, por ejemplo? Que a veces la iglesia se transforma en un problema para mí, porque yo la critico, veo esto otro. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿O será yo que tengo que tener una actitud diferente? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? Que a veces me hacen renegar y al final no me dan satisfacciones. Quizás la actitud mía hacia ellos esté equivocada. ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo con mi compañero, con mi compañera, con mi trabajo? En fin, depende. Entonces se dan cuenta que depende de la decisión, qué actitud vayamos tomando, es lo que hace la diferencia, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Ahora hay algo peligroso en los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro dolor? ¿Qué estamos haciendo con nuestro sufrimiento? Estamos corriendo peligro, porque si no vamos al lugar adecuado, es una oportunidad excelente para el enemigo de Dios, para el diablo, porque a través del dolor es uno de los caminos que él toma para sacarme de eje y desviarme, y llenarme de dudas, llenarme de cuestionamiento, hacia Dios primero, después hacia la iglesia, hacia mis hermanos. Entonces, cuidado lo que estamos haciendo con el dolor, con el sufrimiento, con la angustia, con las lágrimas que hoy tenemos que derramar por las diferentes situaciones que cada uno pasa. Debemos pedir sabiduría para eso, llevarlo al lugar adecuado, que es a las manos y a los brazos de Dios. A veces, hablando de la crítica, somos rápidos para hablar, para opinar, para describir cosas ajenas. Ahora, Dios es tan sabio, ustedes saben que tenemos una sola boca, una sola lengua. Debiéramos hablar una sola vez y no tantas cosas que a veces no decimos nada, porque la misma fisonomía del cuerpo humano nos sugiere algunas cosas. Nosotros tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 manos, 2 orificios nasales. ¿Qué nos puede sugerir? Bueno, mira 2 veces, escucha 2 veces, toca 2 veces, olfatea 2 veces, pero habla una sola vez. Y a veces los otros sentidos, hoy si ustedes se fijan, no existe la comunicación. Y esto lo quiero llevar al plano espiritual, porque me pasa exactamente lo mismo. Ustedes se dan cuenta en un diálogo, ustedes están con una persona y a veces uno se siente incómodo, porque yo estoy hablando con una persona y me estoy dando cuenta que no me está escuchando. ¿Le ha pasado eso alguna vez? No me está escuchando. A veces la persona está frente a mí, pero esperando y pensando qué me va a contestar. Y a veces lo hago yo también. Hay muchos diálogos. Hoy en un mundo tan rápido no estamos habituados a escuchar. Entonces, fíjense la tragedia que nos puede traer a la vida espiritual. La vida espiritual a veces estamos tan acostumbrados que hacemos lo mismo. Porque ustedes saben que la comunicación es un ida y vuelta. Y nosotros a veces hacemos el ida. A través de la oración es donde yo hablo con Dios. Y yo le cuento todas mis cosas, todas mis dolencias, todas mis quejas. Ahora, Dios me habla a través del estudio de la Biblia. Por eso que un cristiano es incompleto si lleva solamente una vida de oración. Tiene que ser una vida de oración, una vida de estudio. Y luego la consecuencia es la testificación, la predicación, compartir, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho y le ha dado a cada uno de nosotros. Pero bueno, son cosas que, por eso la Biblia es tan integral, nos va enseñando un poco de todas las cosas. Vamos a pasar al segundo versículo. Habíamos leído Tesalonicenses, ¿no es cierto? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16. Estad siempre gozosos. Entonces, oremos a Dios por ese
fruto de su espíritu, el gozo, que eso no implica que no van a tener problemas, pero sí la actitud frente a ello va a cambiar. Ahora el siguiente versículo, orad sin cesar. ¿Cuántos milagros se han operado a través de esta herramienta, de la oración? La oración sincera y con fe dice que tiene mucho poder. A veces oramos ya nosotros poniendo mucha duda de nuestra parte, dudamos de Dios. A veces no nos contestó enseguida según mi criterio, tomo el problema yo y lo sigo llevando y yo lo voy a arreglar, porque Dios, a mí me han dicho, una vuelta me dijeron, yo hago todo lo posible, todo de mi parte, pero Dios no se mueve. Entonces estaba decidido a arreglar las cosas Él. Entonces, hermanos, la oración sincera, con fe, tiene mucho poder. Ahora fíjense, la oración, a veces yo creo que no es contestada. La oración siempre va a tener un propósito, siempre va a tener un significado y un valor. ¿Saben por qué? Porque la oración siempre va a ser contestada. Ustedes ya saben todo ese tema, que hay 3 opciones de respuesta de parte de Dios. Pero ¿saben qué es lo lindo? Porque la oración sincera me va a hacer ver las cosas o la situación o el problema con la mirada de Dios. Y es allí donde yo empiezo a cambiar, empiezo a madurar. Entonces siempre va a valer la pena elevar oraciones sinceras a nuestro Dios, porque a veces yo veo el problema. Mi visión acerca del problema, hermanos, es escasa, es borrosa, confundida. Yo a veces estoy viendo solo una parte del problema. Ahora, cuando oro, Dios me saca el velo y me hace ver todo en una cosa. Ustedes han escuchado que a veces, cuando yo tengo un problema, el que menos se da cuenta soy yo, y ustedes lo ven clarito. Bueno, esto es así. Esto es así, a veces yo estoy tan centrado en mi dolor, en mis situaciones, yo veo borroso, solamente una parte, parcialmente veo la situación. Ahora, cuando yo oro, Dios me aclara la mente y me hace ver dónde está, cuál es el 100% del problema. Néstor, y ahora yo te voy a indicar la solución. Yo te voy a ir guiando si tu corazón es dócil a la influencia de mi espíritu. Ahora, cuando yo pienso a Dios, un Dios que esta semana salió una foto hermosa, salió por televisión, por internet, de unas fotos que sacaron, unas filmaciones del sol. La verdad que yo cuando veo esas cosas, qué Dios inmenso que tenemos. Entonces cuando yo pienso a un Dios controlando los astros, teniendo todo allí en orden, un Dios conteniendo la cantidad de agua allí en los océanos, un Dios que hoy en este momento está sosteniendo quizás cuántos embriones en los vientres de madres. Un Dios que da crecimiento a las plantas, un Dios que da crecimiento a las flores, contando tus latidos. Un Dios que tiene controlado cuántos cabellos, los pajarillos que vuelan, tiene todo controlado. Hermano, cuando pienso a un Dios así, de esta manera, qué pequeño es mi problema en las manos de este Dios. Qué pequeño es tu problema en las manos de este Dios tan grande que tenemos. Por eso es diferente si yo mi vida la transito con oración. Es diferente mi trabajo si la transito con oración. Mis amistades si lo transito con oración. Mi familia, la crianza de los hijos si yo lo transito con oración. Qué diferentes son las cosas. Pero a veces yo en mi criterio, en la preparación que yo tengo, sumado por allí a la influencia de la sociedad, así yo voy educando a mis hijos. Y a veces logramos traernos problemas. Entonces la oración, hermanos, siempre me acerca a Dios, dándome la visión correcta de lo que yo estoy viviendo. Avanzamos un versículo más. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense, ya pasamos por 2 destinos. Primero el gozo. Dios nos quiere llevar una vida de gozo, si no, no tiene sentido. Acuérdense que nosotros somos cartas abiertas aquí en la tierra y somos el testimonio vivo del poder y del amor de Dios. Cada vez que un hijo fracasa, dice que es una carcajada que el diablo lanza allí hacia Dios, porque su amor y su poder han fracasado. Entonces, el segundo destino nos invita a una vida de oración y ahora a una vida de gratitud, agradecidos en todo. ¿Saben qué? Leí un relato que me llamó la atención y quizás Cristian, que está en el tema, capaz que por allí la escuchó, me va a poder corregir o aseverar. Leí yo un relato de un famoso violinista, el nombre ni lo anoté porque es un nombre difícil. Había un violinista, ¿no es cierto?, que
Él daba conciertos, sus conciertos duraban 44 minutos. Él hacía grandes conciertos en lugares grandes. El último que había dado había sido allí en Boston. ¿Y saben cuánto cobraba él el minuto? $44. No, $1.000 el minuto. Su concierto duraba 44 minutos. ¿Cuánto salía ese concierto? $44.000. Pero bueno, él tenía ya esa, por decirlo de alguna manera, esa chapa, ¿no es cierto? Y la gente lo pagaba. Excelente violinista. Ahora, ¿saben qué? Un día le propusieron que vaya y realice su concierto allí en el subte. Bueno, él aceptó y fue. Y fue allí y dio su concierto en el subte. ¿Saben cuál fue la reacción de la gente y cuál fue el resultado de todo esto? Mientras él tocaba allí en el subte, algo público, algo abierto, ¿sabe cuántas personas pararon? 1.087 personas. Luego, dice que 8 personas dieron propina, alrededor de $30. 3 por 8, 24, $240 en propina. Después pararon 7 personas y la que más estuvo fue 4 minutos. Y era uno de los más grandes violinistas. A tal punto que fíjense que él tomó el recaudo, dice que del hotel al subte él tomó un taxi. ¿Por qué? Porque el violín dice que era un Stradivarius del año 1716. ¿Qué valor tenía ese instrumento? Más de $1.000.000. Ahora, ¿se fijan que lo realmente importante, valioso, los seres humanos no les damos importancia? Todos pasaron. 7 personas se detuvieron, cuando mucho 4 minutos. Económicamente tampoco, porque no dieron el valor que eso tenía. Ahora, hermanos, ¿saben qué nos hace reflexionar esto? Si no te están valorando en tu trabajo, sigue haciéndolo de la mejor manera. En tu familia no te valoran, sigue viviendo una vida de principios, una vida de valores, una vida correcta. En tu matrimonio, si en la iglesia tampoco te valoran, sigue haciéndolo mejor. Y sobre todas las cosas, ¿saben qué dice el Maestro Jesucristo? Si no te valoran, sigue tocando tu mejor concierto, porque yo estoy escuchando. Estoy escuchando y yo te voy a recompensar. Si a veces nos sentimos que no vale la pena ser cristiano, vivir una vida de principios, tengamos en cuenta que Dios nos pide eso. Sigue tocando tu mejor concierto, más allá que la sociedad vaya en otro sentido, más allá que a veces entre las amistades quizás pueda ser el ridículo o pueda sufrir discriminación. En la Biblia tenemos ejemplos. Ejemplo de José, un jovencito, ¿no es cierto?, que siguió tocando su mejor concierto. Y a veces hoy en la juventud, quizás por un momento, por una noche, tiramos todos por la borda, la eternidad. Tenemos el ejemplo de Daniel, firme a sus principios. Su primer batalla no fue el foso de los leones, no fue allí el horno de fuego, sino que a través del cuerpo, a través de la comida. Con riesgo también de perder la vida, así fue fiel. Y a veces yo, quizás por un sábado, tiro la eternidad por la borda. Quizás por compartir una comida o una bebida que no corresponde y tiro los principios. Pero el mayor ejemplo, hermanos, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él rehusó hacer su voluntad y hizo la voluntad de su Padre. Ahí resume todo. Vivamos vida haciendo la voluntad de Dios. De esa manera seguramente vamos a ir a estos 3 puertos que Dios nos quiere llevar y a muchos más. Vamos a tener el fruto del Espíritu de Dios. Ya para terminar, entonces, fíjense, versículos muy conocidos, pero lo vamos a compartir igual. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo sabe? Como un padre sabe lo que su hijo quiere. Yo te lo voy a dar. Tenés que confiar, yo quiero lo mejor y sé lo que vos querés. Y si yo estoy de acuerdo, te lo voy a dar. Tiene pensamientos de paz, pensamientos buenos hacia nosotros. Y a veces dudamos. Esta semana a mí me preguntaban, parece que Dios ha ensañado conmigo, porque no termino de salir una y caigo en otra. Hermano, yo le decía a él, si fuera así eso, yo no lo sigo más.
un Dios de castigo, que se ensaña con sus hijos, que manda castigo para que aprendan, y no es un Dios de amor. A mí la verdad que no me atraería de esa manera. Isaías vuelve a repetir lo mismo, quizás con otras palabras, pero más o menos la orientación es la misma. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así, esa diferencia, los caminos del cielo con la tierra no tienen nada que ver. O sea, a veces en nuestra mente no van a entrar, por eso Primera de Corintios lo ilustra de esa manera. Escrito está, cosas que ojo no vio, oído no oyó, cosas que ni en mi mente, por más que yo me pueda imaginar en mi mente lo más grande, lo más maravilloso, no se asemeja a lo que Dios desea y está preparando también para cada uno de nosotros. Hermanos, demos gracias en todo, no solo en lo bueno, no seamos agradecidos solamente en lo bueno, sino en todo, a veces en la adversidad, porque ahí es donde crecemos. La crisis es necesaria en la vida de los cristianos, porque Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. Si estamos pasando momentos de dificultades, todo pronto va a terminar. No hay prueba, ¿no es cierto?, que no podamos soportar según la promesa de la Biblia. Y luego, el otro versículo que sigue: no apaguéis al Espíritu. Por eso es necesario, hermanos, aceptar esta invitación, tener el fruto del gozo para tener vidas alegres, que eso sea contagioso, una vida de oración, comunicarnos con Dios, una vida de fe y también una vida de gratitud. Todos los días, por más problemas que tenemos cosas para agradecer. Si no vamos a estos tres destinos que Dios nos invita, el espíritu nuestro se va a ir apagando. Por eso allí Pablo termina: no apaguéis el espíritu. Hermanos, un tema sencillo, pero para la vida práctica, creo yo, para mí es muy profundo y me ha servido. Esa fue la intención de poder compartir esto con ustedes. Que Dios los bendiga y tengan un hermoso sábado.